Cuando se habla de derechos humanos, se hace referencia a las libertades, reivindicaciones y facultades propias que posee cada individuo por el solo hecho de pertenecer a la raza humana. Entre las características de los derechos humanos, debemos mencionar, en primer lugar, que tienen un carácter inalienable, lo cual significa que nadie, de ninguna manera, puede quitarle estos derechos a otra persona, excepto cuando las leyes establezcan la regulación de alguno de ellos. Otra característica importante de los derechos humanos es que son irrevocables, es decir, que no pueden ser abolidos. De igual forma, los derechos humanos son intransferibles, lo cual implica que un individuo no puede ceder sus derechos a otro sujeto, así como también son irrenunciables, es decir, que nadie puede rechazar sus propios derechos básicos. Por otra parte, ninguna persona puede ser discriminada en el disfrute de sus derechos humanos independientemente de cualquier factor particular como la raza, la nacionalidad, la edad, la religión, la ideología política, el sexo o la preferencia sexual. Aun cuando se encuentran amparados y contemplados por la mayoría de las legislaciones internacionales, los derechos humanos implican bases morales y éticas que la sociedad considera necesario respetar para proteger la dignidad de las personas. En base a esto, existen precedentes históricos de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Algunos mencionan el Decálogo de Mandamientos de la religión judeocristiana, que data de 1300 años antes de Cristo. También, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Y aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. Estas proclamaciones están inscritas en una tablilla de arcilla conocida como el Cilindro de Ciro. Otro antecedente importante de mencionar es la Carta Magna de Inglaterra, en 1215, la cual reconocía el derecho a la libertad individual frente al poder feudal. De igual modo, marca un hito importantísimo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento surgido durante la Revolución Francesa en 1789, que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y proclamaba los principios de igualdad, fraternidad y solidaridad. Pudiéramos mencionar muchos otros antecedentes, pero es importante llegar al año 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se constituye como el primer documento universal en el cual se proclaman los 30 derechos que todo ser humano tiene. En esa proclamación se establece que todos nacemos libres e iguales y que todos tenemos los mismos derechos ante la ley, así como también tenemos derecho a un juicio justo. Todos tenemos derecho a la vida, derecho a ser defendidos ante una acusación en los tribunales y a que se nos presuma inocentes mientras no se demuestre lo contrario. De igual modo, la proclamación indica que nadie puede ser esclavizado ni torturado y que no puede aceptarse la detención arbitraria ni el destierro. Todos tenemos derecho a nuestra intimidad, a transitar libremente, al matrimonio y a la propiedad. También todos los seres humanos tenemos derecho a tener una nacionalidad, a solicitar asilo, a ser libres en cuanto a nuestro pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de expresión y de reunión. Todos los seres humanos tenemos derecho de participar en el gobierno de nuestro respectivo país, así como a la seguridad social
y a tener un nivel de vida adecuado. De la misma manera, todos tenemos derecho al trabajo, al descanso y el disfrute del tiempo libre, a la educación, a participar libremente en actividades culturales, a que exista un orden social, a tener personalidad jurídica y a ejercer estos derechos con libertad y respeto, así como a no ser privado de ninguno de estos derechos. En Venezuela, la Constitución aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1999 tiene un título completo, específicamente el título 3, que va desde el artículo 19 al 135, dedicado al tema de los derechos y deberes, con un énfasis especial en los derechos humanos. En este título se enumeran detalladamente los derechos fundamentales reconocidos en Venezuela, entre ellos el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho a la honra, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, el derecho de asociación, el derecho a la propiedad y los temas que se refieren al ejercicio de la ciudadanía. De igual forma, reconoce la nacionalidad venezolana en las distintas formas en que ésta se obtiene y los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Pero más allá de lo que digan las leyes, lo más importante es que podemos llevar estos principios en nuestro accionar de cada día. Por eso, es fundamental que creemos conciencia permanentemente sobre el tema de los derechos humanos, especialmente en los niños y los jóvenes.